oigo nada, todo el mundo está en silencio. Voy a hacer un intento para llamar a Ana, a ver si me oye por el WhatsApp y para avisarles que pueden arrancar. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio Retos y oportunidades de la gestión de los derechos humanos en el ámbito empresarial. Mi nombre es Adriana Beltrán, yo soy gerente de sostenibilidad de PwC. Me alegra mucho tenerlos en este espacio el día de hoy. Primero que todo, quiero presentarles a nuestros panelistas. Nos acompañan Ana Ulsomi, gerente de PwC Holanda, donde se enfoca en finanzas sostenibles e inversión responsable. Es abogada en derechos humanos y tiene una amplia experiencia en evaluación en temas sociales y derechos humanos para bancos y administradores de activos, así como para las empresas a las que aportan capital. Antes de unirse a PwC, Ana trabajó en la implementación de la debida diligencia en derechos humanos y para inversionistas y empresas en mercados emergentes junto con la OCDE y el Banco Mundial. También nos acompaña Enrique Prieto, doctor en Derecho de Birkbeck University of London, Master of Law en Derecho Internacional de London College y abogado de la Universidad del Rosario con amplia experiencia en las áreas de Derecho Internacional Público y Derecho Económico Internacional. En la actualidad, Enrique es profesor asociado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, director del Grupo de Investigación en Derecho Internacional y director de la investigación de la misma facultad. Su trabajo académico se centra en el derecho internacional de la inversión extranjera y los derechos humanos y empresas. Enrique es comisionado de la Comisión Asesora en Derechos Humanos y Paz, creada por el capítulo 5 del Acuerdo de Paz, y es integrante del Comité Directivo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas. Estefanía Sea, experta en análisis de gestión de riesgos con experiencia en temas de sostenibilidad corporativa, inversión responsable y asuntos ASG y derechos humanos y empresas, profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, graduada con honores de la maestría en análisis de riesgos de King's College London en Inglaterra y de la maestría de management de la Escuela de Negocios Audiencia Nantes en Francia, experiencia en reporte y divulgación ASG, derechos humanos y debida diligencia e incidencia en política pública y mercado de capitales en temas de sostenibilidad corporativa. Estefanía ha trabajado como secretaria técnica de las iniciativas de la iniciativa Guías Colombia en Derechos Humanos y Empresas, investigadora en Empresas, Derechos Humanos y Paz de la Fundación Ideas para la Paz, coordinadora de Derechos Humanos y Gobernanza de Pacto Global y actualmente se desempeña como consultora de Global Reporting Initiative, GRI, liderando temas de iniciativa en política pública y relacionamiento con inversionistas del mercado financiero. Andrea Turriago, magíster Adriana. de la Universidad Externado de Colombia en doble titulación de la Universidad de Columbia, New York, becaria del Global Management Summer School de la University College of London, profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, actualmente lidera la gestión de la estrategia de sostenibilidad del Banco de Bogotá. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector financiero, los cuales 6 han sido en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, liderando proyectos de consolidación de modelos de sostenibilidad, diseño e implementación y de proyectos de alto impacto social y ambiental, relacionamiento con grupos de interés, dirección de informes de gestión y consolidación del sistema de gestión en materia de derechos humanos. Lucía Ruiz Martínez, quien es ingeniera civil, magíster en administración de empresas y con estudios en especialización en gestión ambiental y en administración y políticas públicas. Cuenta con más de 25 años de experiencia, 15 de ellos en Promigas, primero como directora de la Fundación Promigas y actualmente como gerente de sostenibilidad y medio ambiente. Durante su ejercicio profesional ha liderado proyectos del más alto impacto social y ambiental, aportando mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más necesitadas en el Caribe colombiano. Fue secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla y en su paso por la administración pública lideró con éxito el proceso de modernización de la Secretaría, la implementación de un proyecto de ampliación y mejora de la infraestructura educativa y la mejora de la calidad de la educación. Bienvenidos a todos nuestros panelistas. Antes de iniciar unas recomendaciones generales importantes, vamos a tener la participación, como les conté, de Ana Ulsomi, quien es angloparlante. Entonces, pues las recomendaciones es que en su audio
en el botoncito de configuración, mantengan el audio en altavoz auricular. Y si quieren escuchar la interpretación, es decir, la intervención de Ana en español, pican sobre el icono del mundito que les aparece en la parte de abajo del meeting y le seleccionan español. Cuando quieran hacer cualquier pregunta, la pueden incluir en nuestra sección de preguntas y respuestas, solamente picando en el icono del chat que dice preguntas y respuestas, y ahí pueden incluir sus preguntas a lo largo del conversatorio, y al final de la sesión nuestros expertos pues, las estarán respondiendo. En la agenda del día de hoy queremos hablar un poco de cuáles son esos conceptos claves de los derechos humanos y las empresas, porque a veces es un poco difícil diferenciar como entre los derechos humanos de carácter general y los derechos humanos y las empresas. Hablar un poco del contexto de Latinoamérica y pues discutir estos asuntos de los retos y las oportunidades con nuestros panelistas. Y al final, como les contaba, pues les daremos espacio a la respuesta de las preguntas que surjan durante el conversatorio. Lo primero entonces será la introducción de los conceptos claves en derechos humanos y empresas. Para ello nos acompaña Ana Bolzoni. Ana, welcome to this webinar, and thanks for your participation. Thank you. Thank you so much, Adriana, and everyone else for organizing and for inviting me today. So as Adriana mentioned, my role here is just really to lay a little bit the foundations of what do we mean when we talk about business and human rights. Lo que significa el negocio y los derechos humanos. Entonces, estamos familiarizados con el concepto de derechos humanos dentro del Estado y de hecho ahí es donde todo comienza. Todos los estados son signatarios a los tratados de derechos humanos y en general sujetos a las leyes de derechos humanos que tienen el deber de proteger los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, son las listas de 30 o más derechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, el documento de esta disciplina. Pero cuando pasamos de la parte pública al sector privado, ahí es donde tenemos otros dos pilares que se vuelven muy importantes. ¿Cuál es el rol del negocio? Esto realmente baja a la responsabilidad corporativa a respetar, que es en los principios de derechos humanos en Naciones Unidas el documento que tiene la mayor autoridad en este tema y es ahí donde las compañías, para decirlo de manera sencilla, pueden encontrar guía de cómo actuar en derechos humanos. Lo que tienen que hacer no es la parte de protección, que es el deber del Estado, sino que tienen que preocuparse con respetar los derechos humanos dentro de su propia operación y en su cadena de suministros. Y ahora vamos a ver un poco más lo que esto significa. En las siguientes diapositivas vamos a mirar la responsabilidad corporativa de respetar. El respeto, como dice la palabra, es evitar hacer daño en los derechos humanos y mirar los impactos negativos. Eso es relevante a todas las compañías y también es relevante a todos los sectores. No hay nada que, que un sector tenga que preocuparse por derechos humanos y otros no. Ariana y otros y muchos colegas en el mundo, compañías desde finanzas, fabricación, tecnología, todo tipo de compañías que tienen que preocuparse por este tema y todos los derechos pueden estar en este alcance. La idea es evitar ocasionar o contribuir o estar unido con cualquier tipo de daño a nivel de la oficina principal, en las relaciones de negocios de la cadena de suministros y cómo asegurarse que se haga de manera adecuada, ser responsables de respetar como compañía, teniendo políticas claras y procesos claros implementados. Sin políticas y procesos realmente es muy difícil poder actuar bien sobre los principios guías de Naciones Unidas. Así que es esencial tener esa columna vertebral de políticas y procesos implementada. Y miremos un poco de lo que esto significa en el compromiso de políticas y en términos de procesos. En la siguiente diapositiva tenemos un mapeo para ustedes, para el auditorio de hoy, lo que esto significa en la práctica. La primera cosa que los principios guía y la responsabilidad de respetar nos pide que haga es formular un compromiso de políticas donde uno va a declarar
cuál es el compromiso con los derechos humanos como valores, el punto de partida de reconocer los derechos humanos que son algo que le importa a ustedes y a los grupos de interés y los inversionistas como compañía. Una vez se ha hecho esto, hay que mirar en dónde están los impactos y tratar de identificar qué impactos se relacionan con qué derechos humanos. Y como dije antes, tenemos 30 diferentes series de derechos y que evolucionan. Entonces hay que pensar en la práctica. Creo que todos hemos escuchado de temas laborales en la cadena de suministros, horas de trabajo, remuneración. Estos son temas que surgen dentro de la responsabilidad de respetar, pero hay muchos más, por supuesto, el principio de no discriminación, el derecho a la privacidad. Hay tantos otros derechos humanos que se pueden impactar por el negocio y va a depender del sector, del tamaño, de exactamente lo que uno hace dentro del mercado y dónde están los grupos de interés. Pero ese mapeo es parte de lo que llamamos la debida diligencia de los derechos humanos. Y aquí tenemos los principios guía de Naciones Unidas para esto que ven en la diapositiva son los pasos que los principios estimulan que las compañías sigan. Hay que identificar y tratar de prevenir y si no se puede prevenir, por lo menos mitigar los impactos que uno podría tener sobre una serie específica de derechos humanos que son relevantes a sus negocios. Y aparte de hacer la evaluación, que es el primer paso, también hay que integrar los hallazgos de esta evaluación y asegurarse de que uno pueda rastrear el progreso internamente, porque uno podría estar haciendo una evaluación de impacto muy importante, pero dejándolo sobre una alacena o al lado de los reportes, pero sin actuar y eso no es lo que piden los principios guías. Piden que se haga progreso sobre los temas de derechos humanos que se hayan identificado. Y finalmente tenemos la parte de comunicación que se trata de reportarle externamente a los grupos de interés y cada vez más vemos que el reporte es relevante a los inversionistas también. Una cosa que las compañías a menudo, con la que luchan las compañías y que queremos atraer su atención es cuáles son los impactos, cómo puede un impacto en derechos humanos volverse relevante. Y hay tres cosas que pueden suceder y vamos a resumir lo que son en la siguiente diapositiva. El primero es la causa, una causa directa Enterprise a immediately. la compañía que afecta de inmediato a una persona o un grupo de personas, un grupo de interés que le haga daño a sus derechos. Podría estar relacionado, por ejemplo, con quebrar el derecho a la privacidad, unos clientes, por ejemplo, o con condiciones de trabajo que no estén alineadas con los estándares de trabajo internacionales. Esta es verdaderamente directa y es fácil de entender. Lo que es difícil a veces para que las compañías entiendan es cómo puede estar unido o vinculado de manera menos directa a través de las operaciones, de los productos, de los servicios. Estas son los otros temas, aparte de la causa, que se llama contribuir al impacto de los derechos humanos o estar directamente vinculado al impacto. I'm not going to go too much Y into no voy a entrar muy en detalles porque tenemos muy pocos minutos para establecer el contexto, pero hay que estar mirando no solamente lo que sucede en la causación directa, en el vínculo directo, sino también qué puede estar sucediendo a través de un producto que se coloque o un servicio que se coloque en el mercado. Creo que lo hemos visto a menudo, especialmente los servicios financieros, en la industria de servicios financieros, porque no necesariamente están en la línea de frente generando un impacto, pero generan un impacto a través de actividades de préstamo. Entonces, en diferentes sectores vemos este vínculo directo más que la causa, pero ambos elementos o los tres elementos son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta cuando uno haga su debida diligencia. Y en nuestra siguiente diapositiva queríamos darles una comprensión, un entendimiento de que la debida diligencia no solamente es algo bueno de tener, porque hay los principios guía de Naciones Unidas bajo derechos humanos y las mejores prácticas, sino cada vez más regresa a que los principios guías se reconocen como el estándar para una buena conducta alrededor de los derechos humanos. Entonces, aunque per se no son vinculantes, los elementos de los principios guía, especialmente la necesidad de realizar la debida diligencia, se han traducido a diferentes niveles. Tenemos las provisiones de ley internacional, las convenciones de la Organización Internacional de Trabajo. En la Unión Europea tenemos dos instrumentos específicos
reportes, la directiva de los reportes no financieros y la taxonomía que le exige a las compañías que reporten bajo derechos humanos y bajo la debida diligencia de derechos humanos. Uno de los temas para ellos y qué están haciendo acerca de estos temas es bastante estricto. Los estándares del Global Reporting Initiative, no voy a hablar de esto porque tenemos a alguien en el panel aquí que va a hablar de esto, pero realmente están mirando los derechos humanos de manera seria en términos de qué tipo de divulgaciones se esperan de las compañías y el Dow Jones, el índice de Dow Jones de sostenibilidad también lo estamos viendo, pero los que están en finanzas, finanzas de proyectos, desde desarrollo, podrían haber observado que la IFC, International Finance Corporation, están muy preocupados por los estándares. Entonces, a través de todos los sectores y todos los instrumentos, sea gestión de riesgos, tratados internacionales, la debida diligencia sigue apareciendo. Entonces, por un lado, es sort of a luxury position that we have one una standard. posición de lujo que tengamos una forma de pensar en esto, que es la debida diligencia, pero por el otro lado, exige un esfuerzo de las compañías. Es una actividad que hay que realizar de manera regular para poder mapear cuáles son los impactos y poder comunicarlo prontamente. Y lo que también queríamos mostrarles, y es la última cosa que voy a decir y voy a terminar para no tomar demasiado tiempo de la sesión de hoy, es darles un vistazo general y los dejo con esta parte de vistazo general. Un análisis que ha sido realizado por el World Business Council, que cómo se ve el panorama en el 2020. Como les dije, la debida diligencia de derechos humanos es un concepto que regresa en diferentes instrumentos y lo que pueden ver acá son los diferentes tipos de instrumentos. Entonces, creo que pueden ver aquí la legislación, pero aquellos de ustedes que estén más interesados en entender la parte regulatoria de esto, tendrían que estar conscientes de que los derechos humanos están cada vez más metidos en las regulaciones. Están en la regulación de Reino Unido, en la Unión Europea, en Estados Unidos, a través de diferentes leyes federales y estatales. En Asia vemos que están empezando en Hong Kong, en Singapur. Entonces, es muy regulatorio. Al mismo tiempo, diferentes países, incluyendo Colombia, están tomando el paso ambicioso de tener un plan nacional del negocio y en los Países Bajos ya lo hemos hecho. Entonces, estamos tratando de tener un mapa de ruta nacional para nuestras compañías y nuestra jurisdicción. Y finalmente pueden ver una serie de guías y les invitaría a que miren las que sean materiales para ustedes. Si piensan como compañía que ustedes tienen un impacto sobre ciertos grupos, por ejemplo, los niños, por favor, miren las guías de UNICEF de los negocios y derechos humanos y derechos de los niños. Si quieren mejorar la forma de comunicar en su debida diligencia, pueden mirar el marco de reportes. Lo que tienen aquí en gris, aquí tienen todos estos puntos grises que ven en la pantalla. Esos son básicamente recursos adicionales que tienen aquí para ayudarles a entender y implementar incluso más. Así que con este vistazo general no queremos abrumarlos y decirles que hay mucho que hacer, sino lo contrario. Todos estos instrumentos tienen un concepto general, la debida diligencia de derechos humanos, y es una guía de cómo hacerlos, así que por favor úsenlo. Es una fuente abierta y creo que muchos de estos son muy accesibles a todo nivel, no importa si uno es un jugador sofisticado y avanzado en derechos humanos o apenas están empezando, van a encontrar la forma de poder mejorar sus procesos con uno de estos instrumentos. Muchas gracias. Voy a terminar aquí mi introducción. Me tomé más de 5 minutos, me temo, pero Adriana me va a perdonar y le devuelvo el micrófono durante el resto del tiempo. Gracias, Ana. Sí, muy interesante presentación. Ahora voy a cambiar a español otra vez. And I'm going to give the floor to Valeria Garben. She's our senior consultant, international consultant en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la misma universidad, con título en Maestría de Desarrollo Internacional del Prestigious School International Studies, University of Ghent, quien nos va a hablar del contexto en and she's Latinoamérica. going to talk about the context in Latin America. So welcome, Valeria. Gracias,
Thank you and good morning. Antes de empezar So, con nuestro conversatorio, que lo que nos trae aquí hoy, queríamos hacer un contexto pequeño, un poco de enfoque en Latinoamérica después de esa introducción tan valiosa que nos hizo Ana. Y básicamente, por un lado, queríamos mostrarles, si les pasará la siguiente, Adri, hay unos riesgos relacionados con los derechos humanos y las empresas bastante claros en nuestra región. Esta herramienta del CSR Risk Check es una herramienta holandesa, de hecho, creada para que las empresas que quieran hacer negocios, importaciones, exportaciones o ir a producir a algún otro país puedan hacer un primer diagnóstico de cuáles pueden ser esos riesgos relacionados con temas de sostenibilidad en esos negocios. Y aquí podemos ver que si bien hay algunos riesgos que están en nuestros países que están relacionados con el contexto, hay muchos que están específicamente enfocados en la actividad empresarial y cómo las empresas pueden estar afectando esos derechos humanos de las personas. Entonces, aquí se ve como desde afuera también muchas empresas que están pensando en tener esas cadenas de valor sostenibles y cuáles son sus impactos en términos de derechos humanos en toda la cadena de valor, pueden estar analizando que en nuestros países hay unos derechos humanos que posiblemente están afectados por la actividad empresarial. Esto como para tener en mente un poco que es un tema importante en nuestros países. Además, en cuanto a los planes de acción nacionales, eso un poco lo habló ya Ana y seguramente lo hablaremos en el conversatorio, pero para tener presente que en nuestra región hay 2 planes de acción nacionales publicados, que es el de Colombia y Chile, y hay algunos otros en desarrollo, pero estos planes no han sido tan efectivos como se pensaba, y de hecho el plan de Colombia está ahorita en actualización, y la idea es pues poder ver que tenemos un poco de camino por recorrer para que realmente desde los países se implementen los principios rectores. Y por último, queríamos mostrarles un pequeño análisis, un benchmark que nosotros hicimos, donde analizamos 75 empresas escogidas del ranking de Dow Jones, el top 15 de las empresas de estos 5 países: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Un poco para entender qué tanto estaban las empresas haciendo e implementando los principios rectores. Y lo que descubrimos fue que más de estas 75, el 40 empresas, que es el 53%, tienen políticas de derechos humanos, pero que de estas 40, pues de estas 75, solo 31 tienen un proceso de due diligence. Y cuando vamos a ver si estas empresas comparten públicamente los resultados de su due diligence, vemos que el número se limita solo a 7, y podemos ver que no es tan común en nuestra región que las empresas estén haciendo estos ejercicios, pero sobre todo comunicando los resultados y cuáles son los planes de acción que salen de esos resultados. Porque como decía Ana, la idea es que esto lo que se traduzca en políticas y procesos que lleve a que las empresas realmente gestionen esa responsabilidad que tienen frente a los derechos humanos. Entonces, algunas se quedan solo en que, bueno, yo publico mi compromiso político de derechos humanos y no hago el proceso de debida diligencia, que es lo que realmente me ayuda a llegar a mitigar o prevenir esos impactos. Entonces, solo para que veamos unos resultados en general, pues como les dije, la política está un poco más desarrollada que el due diligence. 40 tienen política y 31 due diligence. Si lo vemos desde la perspectiva, sí que es la siguiente, Adri, por país, vemos que Colombia, México y Chile están un poco más adelantados, digamos, en esta gestión que Brasil y Perú. Y si lo vemos en términos de la distinción que tienes estando o no en Dow Jones, por ejemplo, si eres Gold, Silver, Bronze, o si solo hiciste parte del yearbook, o si no alcanzaste a llegar al yearbook, podemos ver que, bueno, claramente entre menor distinción, pues hay menos empresas que tienen due diligence
derechos humanos, pero también vemos que aún así las empresas que se creerían tienen un nivel de madurez mayor, como las de Gold, Silver o Bronze, aún así hay empresas que todavía no han hecho ese proceso de due diligence. Entonces, esto es un poco para mostrar que, bueno, en la región, bueno, y en términos de sectores, podemos ver que no es tan claro tampoco que haya un sector u otro sector que sea más propenso a hacer el due diligence o no. Está bastante igual en todos los sectores como los resultados generales, es decir, de pronto hay algunos sectores que tienen 50 y 50, otros un poco menos tienen due diligence, pero en general vemos que no podemos ver un sector que digamos como en este sector está más desarrollado que otro. Entonces esto es un poco para tener una idea, o sea, fue un benchmark pequeño, pocas empresas, pero para tener una idea de todo el camino que nos queda por recorrer en Latinoamérica y pues un poco tener en mente ese contexto antes de empezar nuestro conversatorio. Entonces, muchas gracias y Adriana, podemos seguir. Valeria, muchas gracias por tu intervención y bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas con la primera pregunta que va dirigida a todos ellos y es desde su perspectiva, ¿por qué consideran que los derechos humanos y la vía de diligencia deben considerarse e incorporarse en la gestión empresarial? Digamos, ya vimos un poco el contexto como desde la regulación y desde los estándares, pero queremos escuchar las perspectivas de nuestros panelistas. Entonces, le voy a dar la bienvenida inicialmente a nuestro compañero Enrique. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer al equipo de PwC, a Adriana, a Valeria por invitarme a participar en este espacio de reflexión. Lo primero que quisiera mencionar, bueno, y también agradecer a todos los participantes que nos acompañan. Veo personas de distintas latitudes de Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Lo primero que quiero mencionar es que los derechos humanos son inherentes a todas las personas y como tal están encaminados a proteger todas las dimensiones del individuo. En este sentido, algo que tenemos que reflexionar es que los derechos humanos son un lenguaje globalizado, usado y apropiado por gobiernos, consumidores, proveedores e inversionistas alrededor del mundo y que adicionalmente tocan todos los aspectos de la actividad diaria empresarial. Así, respecto a esta pregunta, Valeria, yo considero que la incorporación en la gestión empresarial es muy importante por las siguientes razones. Primero, envía un mensaje claro sobre los valores y la cultura organizacional de la empresa. Lo segundo es que contribuye a mejorar su competitividad en el mercado. Tercero, satisface las inquietudes de los consumidores. Cuarto, permite fortalecer la reputación empresarial con su comunidad. Y por último, en el caso de multinacionales, permite fortalecer sus relaciones con las cadenas de valor a nivel global, promoviendo buenas prácticas en clave de protección de los derechos humanos. Ahora bien, respecto a la debida diligencia, que bueno, ya Ana nos comentó un poco sobre cómo se entiende, sin embargo, que quería resaltar que esa debida diligencia la debemos entender como un proceso continuo de gestión que toda empresa prudente y razonable debe llevar a cabo para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos y de los impactos que esta actividad puede tener en el goce efectivo de estos derechos por parte de los individuos. Así lo que yo considero, o lo que en mi opinión las empresas deben implementar esta debida diligencia en su gestión empresarial, primero porque es un reconocimiento expreso por parte de la empresa que su actividad puede impactar positiva o negativamente el disfrute efectivo de los derechos humanos de las personas. De otro lado, la debida diligencia garantiza un adecuado manejo del riesgo operacional y legal. Por ejemplo, pensemos que una debida diligencia reduce los riesgos legales en tanto que garantiza un cumplimiento efectivo de normas domésticas e internacionales. También esta actividad permite que la compañía defina sus compromisos respecto a la protección y garantía de derechos humanos frente a sus empleados, proveedores y la comunidad que puede ser impactada por sus actividades. Y veíamos esto muy claro en la presentación de Ana. Por último, la debida diligencia permite identificar, prevenir
mitigar y responder sobre las posibles consecuencias negativas de las actividades empresariales sobre derechos humanos, lo cual va a permitir que exista una política de responsabilidad social empresarial clara y efectiva. Bueno, lo dejaría por aquí, Adriana, para no sobrepasarme del tiempo. Enrique, muchas gracias. Le damos entonces el paso a Estefanía. Bueno, yo soy profesora, enseño sostenibilidad en pregrado del CESA y esta pregunta siempre se las hago a los estudiantes cuando empezamos a ver el tema de derechos humanos, precisamente porque creen ustedes que los derechos humanos son un tema que debería estar abordando el sector empresarial. Y en un semestre tuve un estudiante que le pareció una pregunta muy obvia, me dijo, pues, ¿cómo así? Porque los derechos humanos no deberían ser vulnerados por nadie, ni siquiera por las empresas. Entonces, uno pensaría que es una pregunta un poco evidente, pero lo que uno ve en la vida real y en el diálogo con las empresas es que no lo es tanto. Es evidente para quienes conocemos, estamos un poco más cercanos al tema, pero por ejemplo en países como Colombia, donde hemos tenido tanta historia de conflicto armado, cuando uno habla de derechos humanos, la gente en general tiende a asociarlo con masacres, con secuestros, con tortura, y lo que uno ve en esa primera reacción de un empresario que se está acercando a este tema es que lo toma con mucho recelo, es decir, la respuesta que uno siempre obtiene es, pues no, en esta empresa no se le viola los derechos humanos a nadie. Lo que tenemos que lograr es que las empresas vean este tema no como un señalamiento, sino como una oportunidad para gestionar apropiadamente los riesgos que enfrenta la empresa. Por supuesto que el respeto a los derechos humanos tiene un ámbito o un argumento ético y es el de no hacer daño. Mi empresa debería no hacerle daño ni vulnerar los derechos de nadie. Pero si uno lo ve más desde una perspectiva estratégica o desde el caso de negocio, desde la perspectiva de la continuidad del negocio, del Business Continuity Management, es mucho más claro para un empresario por qué los derechos humanos y la debida diligencia deben ser parte integral de la gestión de una empresa. Una empresa debe reconocer que sus actividades, sus productos, sus servicios, sus políticas, sus estrategias pueden generar impactos positivos, pero también negativos en los derechos de sus grupos de interés, de los clientes, de los consumidores, de las comunidades, incluso del medio ambiente, y que la empresa debe ser responsable por esos impactos o esos riesgos que está generando en los derechos de otro. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues primero identificando, sabiendo cuáles son esos riesgos que está generando su empresa, y segundo, gestionándolos a través de la debida diligencia, bien sea para mitigarlos, para reducirlos o para eliminarlos. Y en todo caso, reconociendo que así una empresa haga todo lo que esté a su alcance para evitar vulnerar los derechos de terceros, pues cualquier cosa puede salir mal y un derecho puede terminar vulnerado. Y en ese caso también deberá contar siempre con estrategias o con mecanismos para reparar o remediar a esas víctimas potenciales. Pero también debe reconocer que los derechos humanos o el contexto de derechos humanos le genera riesgos a la misma empresa. Por ejemplo, si opera en zonas de conflicto o con presencia institucional baja o en general contextos de vulneración de derechos humanos que pueden generarle riesgos a la empresa, riesgos operacionales, riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos financieros que pueden poner en grave peligro la continuidad del negocio. Entonces, cuando uno entiende esa bidireccionalidad del riesgo en derechos humanos, es decir, primero y principalmente cuáles son los riesgos que yo estoy generando sobre los derechos de mis grupos de interés, pero también cómo eso puede afectar el negocio, es cuando la empresa realmente entiende por qué debe incorporar los derechos humanos o un enfoque de derechos humanos en la gestión y empieza a ver el tema como una oportunidad de continuidad, de mejorar el relacionamiento con los grupos de interés y una gestión oportuna de los riesgos. Estefanía, muchas gracias. Démosle entonces la palabra a Andrea. Andrea. Andrea, tienes el micrófono en mute. Ay, muchas gracias. No, les estaba diciendo que para nosotros es un placer poder estar acá, es una experiencia supremamente enriquecedora poder participar en este evento hoy y poder aportar tanto nuestra experiencia como nuestra perspectiva en la gestión de los derechos humanos. Para responder a la pregunta, todos sabemos que las empresas son un actor de desarrollo clave que tiene una importante responsabilidad como ciudadano corporativo porque crea diferentes fuentes de trabajo, provee productos y servicios, contribuye con impuestos y brinda diversas oportunidades de crecimiento que generan finalmente pues, unos impactos positivos a la sociedad. Sin embargo, también existen ciertos riesgos de impacto negativos asociados a las operaciones y prácticas empresariales que también deben ser gestionadas, y nos lo comentaba hace un momento Estefanía.
En el 2018, el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Empresas, John Ruggie, dio a conocer algunos tipos de abusos de los derechos humanos cometidos por empresas y después de analizar cerca de 320 casos, concluyó que todos los derechos humanos pueden llegar a verse afectados de una u otra forma por las actividades empresariales. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, se vuelve necesario optimizar los efectos positivos y minimizar los impactos negativos de la gestión empresarial, la cual es base de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, en la cual se define que hay que poner a las personas primero a través de la protección, el respeto y la remediación ante un posible abuso para hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y, por supuesto, poder tomar medidas adecuadas para prevenirlas y mitigarlas. Y todo esto se debe enmarcar, obviamente, en un modelo de negocio sostenible que cuente con estrategias para su implementación. Desde nuestro caso particular, en el Banco de Bogotá, a través de la consolidación de la gestión de los derechos humanos, alcanzamos diferentes logros. En primer lugar, logramos identificar cuáles eran esos principales riesgos e impactos negativos que podríamos estar generando a nuestros grupos de interés, con el propósito de poder mitigarlos y responder por todas las consecuencias de nuestras actividades, tanto directas como indirectas. Logramos también incorporar un proceso de vía diligencia que permite conocer la percepción de nuestros grupos de interés frente a nuestras acciones y que ellos puedan también formar parte de un proceso de mejora continua. Logramos, en tercer lugar, direccionar y alinear nuestros planes de acción y diferentes acciones que nos brindan una hoja de ruta para garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo y, por supuesto, lograr cumplir con nuestro propósito y con nuestro compromiso político. Y por último, logramos generar una cultura de respeto hacia los derechos humanos que se ve traducido en los valores y las actitudes que inspiran los comportamientos de nuestros colaboradores y que por supuesto fomentan la construcción de paz. Andrea, muchas gracias por tu intervención. Para continuar con la visión de la empresa, de por qué esto es importante, le damos el paso a Lucía. Bienvenida, Lucía. Ay, Adriana, muchas gracias y muchas gracias a todos por sus interesantes reflexiones. Definitivamente un espacio súper enriquecedor. Bueno, he encontrado como un factor común en las respuestas de todos el tema de los riesgos y realmente sí, estamos en un contexto en donde los negocios, en el que nuestros negocios están cada vez más expuestos a una mayor participación de las comunidades, a comunidades empoderadas, mayores medios de comunicación, mayores reclamaciones, o sea, nos vemos expuestos con mucha más facilidad de pronto de lo que estábamos anteriormente a ser acusados de violaciones y de vulneraciones a los derechos humanos. Y si bien en el caso de nosotros siempre declaramos y creemos realmente que no estamos incurriendo en ninguna situación de irrespeto por los derechos humanos. Cuando uno hace el ejercicio de debida diligencia al interior de la organización y revisa los diferentes procesos, se da cuenta que efectivamente, bien sea directamente o bien sea por alguno de los otros actores que aparecen en la cadena de valor y que muchas veces actúan a nombre de la empresa, podemos vernos expuestos a un caso de abuso, de vulneración de derechos humanos. Entonces, de ahí que es tremendamente importante que como empresas contemos con elementos de gestión y esos elementos de gestión salen de un buen proceso de debida diligencia. Nosotros en el ejercicio de debida diligencia nos dimos cuenta que el público de interés más vulnerable que teníamos eran las comunidades étnicas en los entornos de operación de nuestros negocios. Anteriormente no lo habíamos visto de esa manera. Entonces, como empresas tenemos que, y si estamos caminando hacia la sostenibilidad, tenemos que poder no solamente serlo, sino parecerlo y dar muestras de que efectivamente tenemos un compromiso con el respeto por los derechos humanos y la remediación de cualquier situación que se pueda presentar. Lucía, muchísimas gracias. Y por último, para cerrar esta pregunta, le damos paso a Ana.
Anna, can you hear us? Hi. Sorry, I apologize. I was on Hola, mute. me disculpo. And I am also thanks to Ines, who's been Pero- interpreting for me until now. Gracias, Inés, que estaba traduciendo. So for this question specifically, En cuanto a esta pregunta específicamente, it's really more like about the why you have to Wait. más The companies have to be part of the due diligence process. And I think from our porque las perspective, compañías tienen que ser parte del proceso de debida diligencia, y desde mi perspectiva y de la de mi equipo trabajando aquí en los Países Bajos en estos temas, el por qué debe incorporarse la forma de manejar la empresa, comienza the first one is really desde the dos risk. puntos de vista. El primero es la mitigación de riesgos, el ángulo de la mitigación de riesgos. Ana, Sustainable for the long que run. uno como negocio sea sostenible y resiliente y pueda manejar los riesgos hoy para evitar el daño reputacional, las demandas, la pérdida de las licencias para operar Line in the future, but there's y also otros riesgos. Pero hay otro que yo llamaría al lado de la oportunidad de por qué hay que mirar la debida diligencia de los derechos humanos. is Y el sector financiero está tratando de volverse más sostenible, make space in their tratando de abrirse espacio para compañías que son sostenibles y que respeten los derechos humanos. Entonces, si uno como compañía es el que da el paso primero, que se encarga de los derechos humanos, uno se vuelve elegible para varias rondas de financiación, diferentes instrumentos de financiación en un mercado sostenible. Creo que vemos mucho esto en Europa con la regulación en finanzas sostenibles. financial institutions really Que want to queremos que las instituciones financieras the den un sooner paso a los derechos humanos. Entre más rápidamente uno pase para adelante, más rápido va a tener acceso a estas oportunidades de financiación. Y nuevamente me paro en la primera declaración de mitigación de riesgos. Thank you, Anna. Thank you so much for your Gracias, intervention. Ana. Y para continuar, la siguiente pregunta es para Enrique. Nuestros panelistas nos han contado en términos generales muy su relación con el deseo de mantenerse sostenibles, la oportunidad de ver esto como también una oportunidad, no solamente con las comunidades, sino desde la perspectiva financiera. Pero sabemos también que hay un punto en el que las compañías pueden ver conflicto cuando van a hacer esta implementación, y por esto la siguiente pregunta para Enrique es: tomando en cuenta la voluntariedad de los estándares y lineamientos de derechos humanos y empresas, ¿cómo se articula la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas de respetarlos sin reemplazar el rol del Estado? Veíamos, por ejemplo, en las comunidades vulnerables étnicas de Promigas, misma situación que surge en Cerrejón y otras entidades donde realmente el Estado no hace presencia o es difícil identificar la presencia del Estado. Entonces, pues, ¿cómo hacen las compañías para articular esta gestión? Enrique. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Y definitivamente, como lo mencionas, esta pregunta se conecta directamente con lo que ha mencionado Estefanía, Lucía, Andrea. Y bueno, para responder a esta pregunta, yo quisiera primero iniciar esta intervención resaltando que los principios rectores sobre derechos humanos y empresas están estructurados en 3 pilares, de los cuales el primero hace referencia al deber del Estado de protección de los derechos humanos y el segundo hace referencia al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Esta visión de los pilares 1 y 2 es un reflejo de esa articulación que debe darse entre el Estado y las empresas. Mientras que el primero, es decir, el Estado, tiene un deber de no obstaculizar y de crear un marco normativo adecuado que permita y garantice el efectivo goce de los derechos. Los segundos, es decir, las empresas, tienen una obligación de respeto a ese marco normativo doméstico e internacional, de forma tal que no afecten el efectivo goce de los derechos por parte de las personas. Esta división entre lo que tiene que hacer el Estado y la empresa en clave de los principios rectores, esta división parte de la base de que el Estado es una entidad autónoma, soberana y adicionalmente es un sujeto de derecho internacional y como tal es el principal responsable
de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Es decir, que el Estado, haciendo uso de su capacidad regulatoria, puede poner en marcha todas las medidas administrativas, legales y judiciales para que las personas puedan gozar de manera efectiva de sus derechos. De otra parte, y ya lo mencionaban mis colegas, las empresas son un actor fundamental en la vida diaria de un país y como tal tienen un papel privilegiado en la promoción y el respeto efectivo de los derechos humanos. En este sentido, las empresas pueden realizar todas las actividades empresariales siempre y cuando no vulneren los derechos de las personas. De igual forma, es importante resaltar, y esto lo conecto con lo que mencionaba Estefanía respecto a la respuesta de su estudiante, es que el respeto de los derechos humanos, Adriana, no es algo opcional, no es algo voluntario para las empresas. Y adicionalmente, tampoco debería limitarse únicamente al cumplimiento de la ley. Así, en esa articulación Estado-empresa, el Estado debe generar políticas claras que faciliten que las empresas puedan respetar de forma efectiva los derechos humanos. No podemos tener muchas normas que funcionan bajo una lógica esquizofrénica y de falta de claridad, porque eso no facilita en ningún momento la actividad de las empresas. Pero esto no puede llegar a ser una disculpa si se llegara a dar a que las empresas no respeten estándares de derechos humanos. Por ejemplo, el Estado debe tener en cuenta el tamaño de las empresas, ya lo mencionaba Ana en su presentación, lo mismo que Valeria, debe tener en cuenta el sector y el contexto empresarial al momento de graduar las obligaciones esperadas por parte de las compañías. Por último, Adrián, y termino con esto, es importante señalar que un compromiso político público de parte de una empresa en ningún momento puede significar que se descarga de obligaciones constitucionales y legales que están a cargo del Estado. Terminaría aquí, Adriana, con mi intervención y muchas gracias por tu pregunta. Gracias, Enrique. Y la siguiente pregunta es para Estefanía. Desde la perspectiva del reporte, ¿cuál crees que son las restricciones por las cuales la empresa no reporta información de derechos humanos y cuáles son los elementos fundamentales que las empresas deberían comenzar a comunicar en función de los derechos humanos? Bueno, muchas empresas ven el reporte como un tema accesorio, como que se centran principalmente en identificar cuáles son los riesgos y en gestionarlos. Sin embargo, los mismos principios rectores reconocen que dentro de la debida diligencia un factor fundamental es la rendición de cuentas. En uno de los talleres que ha hecho la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos acá en Colombia para actualizar el Plan Nacional de Acción, una de las preguntas que hicieron en los primeros talleres es ¿qué se requiere para mejorar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas? Hicieron un ejercicio de esos de la gente vota desde su celular y se va formando un árbol de palabras y la palabra más grande, digamos, la que más resaltaba era el tema de transparencia. La gente reconocía que es vital, es muy importante rendir cuentas y ser transparente frente a la gestión de derechos humanos para mejorar el cumplimiento. Pero antes de empezar a responder esta pregunta, quiero hacer como una aclaración, porque generalmente cuando uno habla de reporte, piensa en el informe gordote que le llega o en el PDF que envía la empresa. Sin embargo, lo que hay detrás es gestión y si lo comparamos con el ejercicio financiero, pues el balance general de una empresa no es más que la foto final de un ejercicio, pero detrás tiene mucha gestión. Lo mismo pasa con los informes de sostenibilidad o los reportes sobre derechos humanos. Entonces, cuando uno habla del reto de las empresas para reportar las restricciones, el reto realmente comienza desde que tengo que definir qué información es prioritaria, es decir, cuál es mi materialidad en derechos humanos, qué es lo que debería yo o mi empresa estar midiendo y reportando. Para que la gestión sea realmente estratégica y para que ese informe o ese reporte realmente genere valor, el proceso comienza por identificar y definir cuáles son mis impactos en derechos humanos, cuáles son los riesgos que yo estoy generando, y ahí sí poder definir con qué indicadores o cómo voy a rendir cuentas sobre eso. Entonces, el primer gran reto es identificar o hacer ese análisis de materialidad e identificación de riesgos en derechos humanos, ese sería lo primero. El segundo reto es lograr balance. Los que conocen el estándar GRI saben que uno de los principios de calidad de la información que están dentro de los estándares es que el informe debe reflejar de manera objetiva la gestión de las empresas, en este caso particular en temas de derechos humanos. Porque los grupos de interés no están interesados en conocer lo maravilloso que es la gestión de las empresas, sino realmente dónde están los riesgos, dónde están los retos, cuál es la gestión que se ha adelantado por parte de las empresas o cómo están abordando estos asuntos.
Sin embargo, existe un sesgo, y es un sesgo que uno no puede culpar solo a las empresas, porque esto es un tema de las personas. No nos gusta contar o tendemos a contar lo bueno y no tanto lo malo, y eso es normal. O sea, uno nunca ha visto en una hoja de vida: mis falencias en mi vida profesional han sido las siguientes: no terminé la carrera, me tiré un semestre. Uno no pone eso en la hoja de vida. Por eso es también difícil para las empresas, cuando van a contar información, tener ese sesgo de balance. Pero tenemos que lograr romper con ese reto, y que la información que se reporte sea realmente objetiva y balanceada, y que se haga con la misma objetividad y rigurosidad con la que se reporta o se rinde cuentas sobre asuntos financieros. Después, yo creo que otro gran reto, y aquí me perdonan los abogados que estén conectados, son los abogados o el área legal. Lo que hemos visto es que existe todavía mucha sensación desde el área legal de las empresas de que reportar sobre derechos humanos es reconocer culpa, de alguna manera responsabilidad sobre temas de derechos humanos. En muchos casos lo que hemos visto es que es en la revisión del área legal del informe donde muchos asuntos que se habían incluido inicialmente terminan por salir del reporte. Por eso es fundamental la participación de la academia en estos espacios, para que desde las áreas o desde las facultades de derecho se enseñe este enfoque de derechos humanos empresa, donde la rendición de cuentas es un elemento fundamental. Y ya para terminar, sobre la segunda parte de la pregunta que me hacía sobre qué debería estar reportando una empresa en derechos humanos, el GRI tiene un estándar específico en derechos humanos y tiene varios estándares que sirven para reportar temas de derechos humanos, en trabajo infantil, en trabajo decente, en relacionamiento con comunidades. Sin embargo, un eje fundamental o central dentro del estándar es la materialidad. Es decir, que GRI no tiene un listado, una lista de chequeo de qué debería incluir yo en temas de derechos humanos en mi informe, sino que le dice, y vuelvo a la parte inicial de esta respuesta, cuál es su materialidad, dónde están sus riesgos e impactos en derechos humanos, y reporte sobre esos temas que son importantes para su empresa. Muchas gracias, Estefanía. De acuerdo con todos esos elementos. Andrea, entonces, del Banco Bogotá, nuestra siguiente pregunta es: ¿qué llevó a sus empresas a darle la relevancia al tema de los derechos humanos y empezar a gestionarlos? ¿Y cuál cree que fue el principal factor de éxito en su implementación? Bueno, Adriana, muchas gracias por tu pregunta. En el Banco de Bogotá hemos adoptado un compromiso para gestionar el negocio de una forma responsable y ética, en el que trabajamos por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que se relacionan con nosotros y generar un valor hacia nuestros grupos de interés para lograr contribuir a la prosperidad económica del país y aportar a la mitigación del cambio climático. Con base en eso hemos consolidado un modelo de negocio sostenible que incorpora tanto criterios económicos como ambientales y sociales, y hemos realizado acciones a través de nuestros 6 frentes estratégicos, donde uno de los principales se fundamenta en generar un impacto positivo en las personas, y donde surge como un asunto relevante precisamente de nuestro ejercicio de materialidad, la gestión de los derechos humanos. Adicionalmente, nuestra estrategia se encuentra alineada con las mejores prácticas en materia de sostenibilidad, con los cuales nos hemos comprometido, y entre esas tenemos el Pacto Global, el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, los ODS, los principios del Ecuador, reportamos a través del estándar GRI y a través también del Protocolo Verde. Todas estas iniciativas promueven la gestión de los derechos humanos de una manera global para garantizar un actuar ético empresarial que respete todos los derechos humanos relacionados con un medio ambiente sano, garantizar diferentes prácticas laborales dignas para los colaboradores, promover una sociedad equitativa, incluyente y diversa, y por supuesto fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción, entre otros muchos aspectos. Por eso el banco decidió consolidar un sistema de gestión de derechos humanos acorde con los lineamientos con los cuales se ha comprometido y que hacen parte de su propósito propio. Respecto a tu pregunta sobre cuál fue el principal factor de éxito en la implementación de los derechos humanos al interior del banco, sin duda debo decir que se debe al compromiso que ha tenido la alta gerencia y que se ha demostrado hacia esta temática desde el marco de actuación de la sostenibilidad, donde todo nuestro modelo está alineado con los objetivos estratégicos de negocio, con el fin de que permeen a toda la organización precisamente desde su core. En el Banco del Compromiso se ha visto reflejado desde nuestra junta directiva, que participa en el Comité de Sostenibilidad a través de 2 miembros, la participación e intervención del presidente, una parte del cuerpo directivo y el liderazgo de nuestra vicepresidencia de sostenibilidad, quienes se encargan de tomar decisiones de alto nivel en esta materia. Otro factor que también es relevante
para la adecuada implementación de los derechos humanos es contar con la participación y la opinión de todos los grupos de interés. Consideramos que no tener en cuenta su percepción podría dar lugar a un compromiso político muy sesgado que no resuelva las necesidades particulares de cada uno de estos grupos. Entonces considero que estos son los dos factores principales o los dos aspectos principales que nos permitieron consolidar con éxito este proyecto. Muchas gracias, Andrea. Sin duda, la participación de la alta dirección en todas las iniciativas relacionadas con los temas de sostenibilidad es absolutamente relevante. Lucía, tenemos para ti exactamente la misma pregunta. ¿Qué llevó a la empresa a darle relevancia al tema de los derechos humanos y empezar a gestionarlos? ¿Y cuál crees que es el factor principal de éxito en la implementación? Listo, nosotros empezamos en esto por convencimiento, o sea, en nuestras declaraciones empresariales siempre hemos dicho que el ser humano es el eje central de todas las actuaciones en Promigas y eso nos hemos ocupado de acompañarlo con la acción de ser buen ciudadano corporativo, de ser buen empleador, de ser buen vecino de nuestras comunidades. Y lo manejamos durante mucho tiempo de esa manera, con ese convencimiento de lo que éramos. Sin embargo, cuando empezamos a transitar la senda de la sostenibilidad, uno de los primeros pasos que dimos fue adherir a Pacto Global. Cuando adherimos a Pacto Global, los 10 principios tienen relación con derechos humanos. Entonces estábamos comprometidos con el cumplimiento de los 10 principios. Empezamos también a hacer nuestros reportes bajo estándares GRI, empezamos a hacer evaluaciones de sostenibilidad con los indicadores de Dow Jones de manera voluntaria y nos empezamos a dar cuenta pues, de la relevancia que el tema tenía en términos de comunicaciones, en términos de esa información que tus partes interesadas necesitan sobre ti. Y fue entonces cuando, a pesar de que muchos de los elementos estaban dentro del código de conducta, decidimos primero hacer una declaración de derechos humanos y posteriormente una política. ¿Por qué? Y aquí hay un elemento importante. No todos los empleados nos dimos cuenta que tenían el mismo nivel de entendimiento que se tenía en la alta dirección sobre el respeto de los derechos humanos y no solamente los empleados, también los otros actores en nuestra cadena de valor. Hay muchas de las actividades que son realizadas por contratistas que a nombre de la empresa pudieran entrar a vulnerar o a no respetar un derecho de alguna parte interesada. Entonces, nuestra política cubre a los empleados, pero cubre también esas otras partes de la cadena de valor y nos compromete a todos en un entendimiento y en una práctica común con estos derechos humanos. Además de eso, como les contaba, hicimos nuestro ejercicio de debida diligencia y de ahí rescato esa posibilidad de entender claramente cuáles eran los riesgos a los que nos estábamos enfrentando, o sea, que cada una de los procesos lo tuviera claro y que quedaran de ahí esos elementos de gestión. Y mira que en el tema que decía de que nos dimos cuenta que el grupo más vulnerable era las comunidades étnicas, hemos tenido que ingeniarnos la manera de garantizar que las comunicaciones que estamos usando con ellos son adecuadas, que realmente nos estamos entendiendo, etcétera, y hacer esfuerzos especiales con algunos grupos particulares para estar seguros que esos lineamientos de política los estamos cumpliendo a cabalidad. Entonces, todo el ejercicio ha sido una ventaja completa desde la gestión, la medición de nuestros indicadores y la comunicación de esa gestión que hemos venido desarrollando. Lucía, muchísimas gracias por tu intervención. Este tema es tan interesante que se nos pasó el tiempo volando. Les pido disculpas a nuestros participantes. Todavía nos queda una última pregunta específica para Ana y pues luego quisiéramos responder algunas de las preguntas de la audiencia
No sé si ustedes nos quieren contar en el chat si pueden quedarse 10 minutos más y respondimos las preguntas de la audiencia. Y mientras tanto, para Ana, rápidamente en los últimos 2 minutos, desde su experiencia, ¿cuáles son los retos más comunes a los que las compañías se enfrentan a la hora de implementar un proceso de debida diligencia y un sistema de derechos humanos? Yeah, so thanks for the question. Muchas gracias por la pregunta. Muy rápidamente, porque nos quedan 2 minutos, lo que yo veo muy a menudo como un desafío es una vez que las compañías identifican cuáles son los temas de derechos humanos, presentan un riesgo para ellos, luchan con incorporar una respuesta en los procesos centrales. Para explicar lo que yo veo que sucede algunas veces es que las preguntas de derechos humanos terminan con algunos especialistas, equipos de sostenibilidad en la organización y no se incluyen los procesos centrales que podrían ser compras, préstamos e inversiones, es una institución financiera, podría ser la cadena de suministros. Y está vinculado a otra lucha que es educar a las personas en el negocio central, especialmente en la parte de riesgos legal, en compras, en funciones que no tienen nada que ver con derechos humanos, sino educarlos acerca de derechos humanos. Creo que esa traducción de por qué los derechos humanos son un riesgo a menudo es un desafío, es un obstáculo para que las compañías hagan la integración completa. Thank you, Ana. Ok, para cerrar entonces tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. La primera es para ti, Ana, y dice, thank you, Ana, very nice to hear you after so many years. Es de Humberto Cantú Rivera. I have a question about the causation contribution element. I have the impression that these are basically based on the potential impact on reputation. Chat, I saw there is indeed one question. If I'm correct, it's about the causation. Lo correcto es acerca de la contribución de la causación. Question at the right chat. La pregunta correcta, el chat correcto. Humberto Cantú Rivera. Anna? Yeah. You have to mute your cell phone because that way they won't hear the back. Okay, there. It's but it is a realistic risk from a legal perspective. Es el riesgo desde la perspectiva legal saber si hay un vínculo débil o casi inexistente entre diferentes compañías, productos o servicios. It is in the chat, in the answered section. Yeah. So I tried Entonces, traté de responderle a Humberto rápidamente y también quiero saludar porque conozco a Humberto personalmente, lo conozco desde hace muchos años, así que muy bueno volverte a ver en el webinar. Quería decir brevemente acerca de la pregunta que es muy difícil demostrar ese vínculo y de hecho es algo delicado, pero muy a menudo lo vemos cuando se trata de servicios financieros. Si tengo que señalar un sector en donde realmente se ve esta dinámica es con inversionistas y bancos. Hemos tenido muchísimos ejemplos de préstamo corporativo o inversión. Son las compañías en ciertos sectores o ciertas geografías involucradas con falta de conducta de derechos humanos y son los que están en las líneas de frente, son los primeros que lo ocasionan, la causación directa. Pero detrás de ellos, lo que permite que estén ahí en primer lugar serían los bancos o los inversionistas y están vinculados directamente. Esto es algo que ha sido dejado muy claramente en una serie de casos. Contact points here in the Netherlands. Los puntos de contacto de la OCDE y también han sido muy claros desde la perspectiva de los grupos de interés. Entonces, tienen asociaciones de industrias que lo han identificado muy claramente, como la Asociación Holandesa de Bancos, etcétera, que han hecho que los bancos se involucren en las debidas diligencias de derechos humanos. Entonces, en mi experiencia ha sido una de las áreas claves donde vemos un vínculo directo que llega a la vida, que se vuelve muy tangible y que se vuelve un riesgo. Thank you, Ana. Thank you so much. Gracias, Ana. Dice, ¿qué opina
opinan del proyecto del Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos que se debate en Naciones Unidas? ¿Creen que el compliance empresarial es suficiente o se requieren normas vinculantes? Bueno, de pronto si yo puedo tomar esa pregunta, Adriana. Gracias, Enrique. No, definitivamente es un punto que necesitamos tener en cuenta desde la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresa, de la cual Humberto Cantú es el presidente, quien pues saludo porque nos acompaña el día de hoy. Perdona, hago un cambio que estaba en inglés. Este proyecto ha tenido varios aspectos y varias etapas de negociación, pero lo importante que hay que tener en cuenta es que en principio los únicos sujetos de derecho internacional que pueden ser vinculados por este tipo de tratados son los estados. Ahora bien, como lo mencionaba Ani, también Estefanía, hay unos retos grandes en otros tratados internacionales que negocian los estados, específicamente acuerdos para la promoción y protección de la inversión extranjera y tratados de libre comercio, que terminan afectando la capacidad de los estados de efectivamente garantizar el efectivo goce de los derechos humanos. Entonces, yo creo que un reto importante es que debemos participar desde la sociedad civil, desde las empresas, no solamente desde las empresas transnacionales, en la discusión. Ahorita en Naciones Unidas el 14, pues Humberto y el equipo van a estar allí participando en esta discusión. Pero lo segundo es ver esta discusión de tratado como una oportunidad para que los estados desarrollen no solamente planes nacionales de acción, sino un marco normativo claro que permita efectivamente a las empresas cumplir con el respeto de los derechos humanos y que de otra parte permita que todos empecemos a naturalizar y normalizar esta relación de derechos humanos dentro de la actividad empresarial. Muchísimas gracias, Enrique. Y para finalizar, le voy a dar 2 minutos a una última pregunta. El resto de las preguntas vamos a tratar de respondérselas a sus correos electrónicos. Esta pregunta es para Estefanía y dice, ¿qué estrategias ha desplegado GRI para fomentar los reportes por parte de las pequeñas y medianas empresas? De Liliana, sí, perdón. este tema de reporte generalmente se tiende a ver como un tema de grandes empresas, sobre todo cuando uno habla de derechos humanos. Para las pymes no es todavía muy claro qué tienen ellas que ver con el tema, si son muy pequeñas, si los impactos que están generando no son tan grandes. Nosotros tenemos un programa llamado el Programa de Negocios Competitivos del GRI, que está en Colombia y en Perú, en el cual estamos acompañando a las pymes a entender este tema, a identificar sus riesgos, a identificar su materialidad y a realizar sus informes de sostenibilidad utilizando los estándares GRI. Muchísimas gracias, Estefanía. Creo que ha sido un espacio de discusión sumamente enriquecedor para todos. Hemos visto cómo desde las diferentes perspectivas es necesario comenzar a pensar acerca de los derechos humanos y de la implementación de la debida diligencia en las empresas. Muchas gracias a nuestros participantes y a nuestros panelistas. De verdad fue un espacio muy enriquecedor y esperamos verlos nuevamente en próximos espacios. Muchísimas gracias a ustedes por generar estos espacios de aprendizaje que tanto nos enriquecen a todos, porque esto es un camino que no está acabado de recorrer. Estamos en proceso. Hasta luego. Muchas gracias. Así es. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Anna, thank you so much for your participation, and for everyone, have a nice day. Hasta luego, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Feliz día. Hasta luego. True.